Fórmate con los mejores. Entra en campusvirtual.isep.es y descubre nuestros cursos online. Oye, muchísimas gracias por venir a todos. La verdad es que es un gusto y una suerte Sí lo es. juntar a tanta gente y que haya tanto interés por cuestiones que no siempre es evidente que haya un interés generalizado, que yo creo que ese es el peligro, ¿no? Esa sensación de que España, lo dicen mucho, no, España, a todo el mundo le da igual, ¿no? En España, bueno, pues no a todo el mundo le da igual. Yo creo que hay una parte de España muy interesada en cambiar las cosas y en cambiar el mundo y en cambiar España y en darle un giro de 180 grados a la política actual y al actual estado de las cosas. Y yo creo que el hecho de que estéis aquí representa muchísimo eso, el hecho de que personas como Alfonso, José Ramón o yo mismo estemos involucrados ideológicamente en cuestiones que son realmente remar a contracorriente, yo creo que se demuestra que todavía hay esperanza, ¿eh? Sí, señor. Opino exactamente lo mismo. Y además daba mucha alegría y mucho alivio también el poder comprobar, ¿no?, como cualquiera de los que estamos aquí seguramente estaríamos mejor en casa o tomando una cerveza, pero nos tomamos la molestia de estar aquí y eso quiere decir pues lo que tú has dicho, ¿no? Esa preocupación por temas muy importantes y por España. Así que yo la verdad es que he sentido pues, toda mi admiración hacia todos. Muy bien, pues si queréis empezamos, José Ramón. Como ahí está, no es la portada de tu libro, no es exactamente, pero se parece bastante. Sí. Te iba a preguntar, ¿qué te lleva a escribir este libro? Esta es obligada. Claro, junto con Felipe González. Claro. Pues, a ver, en Luz de Trento, en su momento, nos llamaron a Felipe y a mí para que explicáramos al público en qué consistía la Agenda 2030. Y nos pareció interesantísimo y simplemente lo preparamos. Fuimos preparando las clases según íbamos avanzando en los objetivos. Ya saben que son 17 objetivos y 169 metas. Se lo digo ya por si no se lo leen el libro, que sería una lástima, pero bueno. Y como éramos dos personas y eran 17 objetivos, Felipe, que es físico, dice, esto no es divisible. Digo, hasta ahí llego tú. Y entonces dijo, pues vamos a colocar el 18º. Pero en realidad ha sido el objetivo 0. Es decir, ¿todo esto de dónde viene? Esto no aparece en la Agenda 2030, tal y como explica Naciones Unidas, pero sí aparece en el libro y sí apareció en las clases. Y una vez terminadas las clases, que tuvieron bastante interés, mucha asistencia y una buena reacción, pues en Luz de Trento nos dijeron, ¿y por qué no preparáis un libro? Y dijimos, qué bien. Ahí está. Una duda más, ¿cuánto tiempo te ha llevado prepararlo? Porque yo en lo que estuve trabajando, ¿no?, en este trabajo que no le llega ni a la sola de los zapatos a tu libro, todo hay que decirlo, invertí muchísimas horas, ¿no? Y me quedé con la sensación de que es casi inabarcable, ¿no? Los textos son, entre la propia resolución, más luego todos los organismos colaboradores que participan, dan ideas, etc., divulgan, web, o sea, es como decir, no sé, o sea, yo lo veo que es muy difícil abarcar todo. No sé si tiene la misma sensación. A ver, es que éramos dos, en realidad son 9. Los objetivos que toqué eran 9 y los otros 9 los ha hecho Felipe. Entonces, los temas multilaterales me son muy conocidos. He estado trabajando en Washington, en la oficina comercial de la Embajada de España, y estuve también representando a España en uno de los órganos del Banco Mundial. Y entonces todo esto, he escrito algún libro que no has mencionado, pero que también tiene que ver con la globalización, y todo esto me resulta muy familiar, con lo cual no me costó tanto como podría haber pensarse desde fuera. Pues mira, todos teníamos la intuición, y tú lo has dicho muy bien, ¿no?, de que la Agenda 2030 nos afecta y nos toca. Pero te diría, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué crees que nos afecta tanto? ¿Cuáles son los riesgos que tú percibes, ¿no? O riesgos, o si hay también algo bueno en ella, ¿no? También se puede mencionar. Bueno, en mi opinión, no hay nada bueno en ella, y no por el fondo de la cuestión. En una parte del libro que José Ramón menciona la cuestión de la caza furtiva, podría parecer, pero el problema no es el fondo del asunto, porque que haya un movimiento en contra de la caza furtiva, todos a priori estaríamos de acuerdo. El problema viene cuando ese movimiento no es algo espontáneo que las naciones decidan llevar a cabo, que los electores, los votantes, que los sectores económicamente afectados deciden llevar a cabo, sino que de repente surge desde una organización que viene de arriba, surge como una imposición que se impone hacia abajo. Y aquí, o sea, el problema realmente de la Agenda 2030 es que al final es un corpus legislativo y normativo que se impone desde la ONU
que coge cierta independencia con respecto a la ONU, porque llega un punto en el que la propia Agenda 2030, como esa normativa, tiene una especie de vida propia más allá de la ONU, y que ese corpus legislativo se convierte en una especie de Biblia frente a la cual no cabe recurso, no cabe enmienda, no cabe impugnación, y las naciones se convierten en una especie de precio aceptantes que no pueden más que comprar la Agenda 2030 sin ningún tipo de reparos. Al final tú, como pretendas discrepar de la propia agenda, vas a ser considerado un sacrílego, pero es más, como pretendas discrepar de la forma de ejecución de la Agenda 2030 que te marcan sus directores, vas a ser también considerado un sacrílego. ¿Qué sucede? Al final, la Agenda 2030 es un instrumento de dominación de la política de los países conformantes y de las naciones conformantes de la ONU y de aquellos que son perceptores de beneficios o dineros de la ONU. Es decir, tú quieres recibir dinero para desarrollo en cualquiera de tus países, vale, pues tienes que pasar por aquí. En realidad es que no es la primera vez que nos someten a un tipo de presión. Esto es una estrategia, es una operación a 15 años vista. Pero le llamamos Agenda 2030 por no llamarle Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es su nombre original. Pero estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que nacen en el 15 y mueren en el 2030, en realidad han sido precedidos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que nacen en el año 2000 y mueren en 2015. Es decir, esto es iteración. Claro, lo han hecho con mucha más potencia de fuego, porque los primeros tenían 7 objetivos y 18 metas, y estos tienen 17 objetivos y 169 metas. Es decir, quieren abarcar la práctica totalidad del funcionamiento de las sociedades del mundo. Pero lo aplican a todas las sociedades a la par, como si la sociedad de Zimbabue y la sociedad de los Estados Unidos fueran la misma. A ellos les da exactamente igual. Y les da exactamente igual porque no tanto pretenden tener éxito en los objetivos, sino que sigas las pautas que ellos indican, claro, como hicieron en los 15 años anteriores. Que, por cierto, de las 17 metas se consiguió, me refiero a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y con esto voy a terminar esta intervención, se consiguió media. ¿Qué pretendían? Acabar con la pobreza relativa, es decir, que al menos la mitad de la población ganara $1 al día. Fijaros que estoy remontándome, porque ahora no es $1, ahora son 2,25, la inflación, en fin, estas cosas. Y eso salió adelante, pero no salió adelante porque Naciones Unidas lo haya puesto como objetivo, sin indicar exactamente los medios, sino porque los 2 países más poblados del mundo se integraron en los procesos de globalización. Eso significa comercio internacional e inversión extranjera directa. Tanto India como la República Popular China crecieron vertiginosamente, eso ya lo sabemos, y entonces su población tuvo un nivel de renta más alto y como consecuencia salieron de los límites de la pobreza que había establecido Naciones Unidas. Pero no porque Naciones Unidas dijera que había que hacerlo. Y evidentemente los otros 16,5 no se consiguieron. Ahora va a pasar exactamente lo mismo. No vamos a conseguir nada. No van a conseguir nada. Y me diréis, pero ¿y entonces esto a qué viene? Pues que nos quieren controlar. Luego iré más al fondo, porque esto es bastante más duro de aceptar de lo que estoy diciendo ahora. Pero ya he dicho que me iba a callar y lo hago. Bueno, si alguien pensaba que... Perdón, Alfonso, porque en relación con lo que dice José Ramón, que tiene toda la razón, aquí la cuestión está en que la reacción de los que diseñan, de quienes diseñan estos objetivos, es evidente. No hemos conseguido los objetivos, es que no hemos aplicado con suficiente rigor los procedimientos adecuados. Apliquémoslos con más rigor y así en la siguiente revisión seguro que lo logramos. Si en la siguiente revisión tampoco se consigue, será porque es que Europa no está haciendo y entonces aplicarán. Y al final esto es una espiral viciosa en la que en ningún caso vamos a encontrarnos con que el poder establecido que decide cuáles son esos objetivos y cuáles son los procedimientos evalúe o concluya su propio fracaso y decidan que lo que hay que hacer es disolver la agenda y volver a los procesos
de negociación entre los países y de mercantilización y de crecimiento global de la economía que existían hasta entonces, que son precisamente los que nos han llevado a las menores tasas de la historia de analfabetismo, menores tasas en la historia de pobreza infantil, menores tasas de la historia de fallecimiento por inanición en menores de 6 años. Y estos son todo estadísticas que se han ido mejorando entre los 1800 y los años 2000, se han incrementado de forma vertiginosa y exponencial por el mero incremento del comercio internacional y de lo que es la generación de riqueza internacional, la tecnificación de las economías de escala, la colaboración y cooperación entre los países y el ver de forma natural que la cooperación y el comercio internacional son mucho más rentables que la guerra y las trifulcas entre los países, que era la política anterior, y que es el mero desarrollo natural del ser humano. No es el fruto de la Agenda 2030. Bueno. Como decía Milei, ¿no? El capitalismo es una máquina de sacar pobres, ¿no? Y es que es así, o sea, si se ha mejorado mucho en estos últimos 2 siglos, ¿no? Pues claramente es por la industrialización, revolución industrial y capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema. Yo lo que estuve buscando en mi trabajo es dónde está, digamos, el régimen sancionador o de responsabilidad de los estados o de la ONU por incumplimiento, ¿no?, de cualquiera de los objetivos. Porque, claro, creo que todo el mundo percibe muy bien que el campo en España, que siempre ha sido y debería seguir siendo pues un sector clave, lo que se está haciendo es desmantelarlo, ¿no? Y llevándose la producción a otros países para luego comprar en condiciones pues quizá nada ventajosas o nada favorables. Entonces, claro, pues yo no lo he encontrado. No hay ese régimen. ¿A quién le pido yo responsabilidades si como consecuencia de esas políticas tan agresivas, por ejemplo con el campo, España pierde competitividad, se empobrece y empezamos a pasar hambre? ¿A quién? Lo primero que te quería comentar, porque lo has dicho según pasabas, es que Naciones Unidas, esto no es normativa, esto no tiene fuerza de obligar, esto son fuertes sugerencias por nuestro bien. Claro, cuando lo asume la Unión Europea, la cosa cambia, porque ahí sí, ahí tenemos la obligación de seguir la normativa que nos impone la Unión Europea de acuerdo con criterios enormemente discutibles, pero que hunden sus raíces en las agendas, efectivamente. No voy a hablar ahora de los temas del clima, porque aunque, fijaros, de los 17 objetivos, 2 tienen que ver con el llamado cambio climático antrópico o antropogénico, y uno con ello, y otro con la energía que se supone que hay que obtener o generar para acabar con el cambio climático antropogénico. Siendo falso lo primero, es ridículo lo segundo, pero no quiero entrar por ahí. Simplemente eso sí es obligatorio. Pero ya que has tocado el tema de la agricultura, efectivamente, nos van a empobrecer. ¿Cómo? Impidiéndonos a través del incremento de costes que se deriva de una energía más cara, poder competir internacionalmente, aparte de establecer criterios diferenciados para los países pobres o más pobres que nosotros respecto de los nuestros. Por ejemplo, ¿por qué podemos importar mercancías que han sido producidas recurriendo a fertilizantes que nosotros no podemos utilizar o a productos químicos que acaben con las plagas que están prohibidos en la Unión Europea? Pero, sin embargo, se lo permiten a la India, se lo permiten a Marruecos, se lo permiten a Ucrania, etcétera. Eso hace que, entre los costes superiores y las facilidades inferiores, nos resulte imposible competir y hundamos el agro, el campo español. Pero eso va a pasar también con los vehículos con motores de combustión interna, aunque empieza a haber un malestar generalizado entre los productores alemanes, que ya lo estaba en los italianos, y ya la Unión Europea empieza a trastabillar. Lo que están generando es estragos. Y cuando un líder genera estragos, debería ser perseguido por ello. No nosotros por no cumplir, sino ellos por destrozar. Así es que perdona que te haya cambiado un poco. No, pero perfecto. Pero, oye, José Ramón, en relación con eso, pensad todos que al final el problema de la Agenda 2030 y justo lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que no es un poco el análisis general, pero si tú consigues que la población de forma unitaria se vaya empobreciendo, tú lo que consigues es tener una población con un menor grado de libertad, una menor capacidad de disposición. O sea, si tú apenas llegas a fin de mes, pues tú en el fondo, tu grado de libertad, tu capacidad para hacer cosas, para cambiar las cosas, tu capacidad para pensar, para invertir en cuestiones alternativas, incluso para escaparte del país, tu capacidad minora.
Eso por un lado. Por otro lado, consigues importar masivamente personas de fuera de Europa, de tal manera que, y es el caso de España, aunque unitariamente cada persona que vive en España, no digo ya cada español, porque cada vez somos menos, pero cada persona que vive en España tiene un poder adquisitivo menor, si tú sigues añadiendo personas, es decir, unidades de consumo en esa economía, a día de hoy en España estamos con 50 millones de personas. Esos tipos siguen consumiendo, pensemos, una persona que acaba de entrar en España necesita un contrato de teléfono, normalmente buscará un lugar donde vivir, tendrá un consumo eléctrico determinado, consumirá determinados bienes en el supermercado, y así nos encontramos con que, aunque unitariamente cada uno de nosotros cada día somos más pobres, derivados precisamente de esa desindustrialización, de ese empobrecimiento del agro español, que en el fondo impacta en toda la cadena económica, sí que cada uno de nosotros somos más pobres, pero sin embargo somos más. ¿Qué sucede? El IBEX 35 este año ha multiplicado su valor un 144%. Y aunque los huevos están a 5 euros la docena, el litro de aceite de oliva tiene una alarma puesta para que no haya robos de aceite de oliva, aunque la vivienda en propiedad cada vez es más una utopía, a pesar de eso, el IBEX 35 multiplica un 144% su desempeño. Y eso, en mi opinión, y sin ánimos de ser estrictos, pero ese es el resultado de la Agenda 2030. Los pequeños cada vez son más insignificantes, los grandes cada vez obtienen más beneficios por el resultado del crecimiento desmesurado de la masa agregada. Y el día en el que esos proveedores de servicios a pura escala hayan logrado, y esto pensadlo, dices José Ramón, ¿por qué se permite que la India, Ucrania o África venda productos agrícolas que se producen con unas condiciones infinitamente inaceptables o evidentemente inaceptables para Europa? ¿Por qué se permite? Y ahí hay una teoría que es la de provocar un decrecimiento de la situación económica individual en Europa y un incremento de la situación económica individual en estos países del mundo desarrollado. Y algunos pensaremos, ¿pero de verdad les interesa empobrecer a los españoles? Pues sí, no les preocupa empobrecer a los españoles. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de vender los mismos servicios electrónicos que vendes aquí en España, imaginemos el día que tú seas capaz de vender el mismo contrato de teléfono que vendes aquí en español, vendérselo a un marroquí, luego a un nigeriano, luego a un argelino, el día ese consigues unas economías de escala brutales. Ese día el IBEX, o el equivalente al IBEX, no se multiplicará un 144, se multiplicará un 244, a pesar de que tú cada día seas más pobre. Y ese es el camino hacia el que vamos. De tal forma que si adoptamos esa perspectiva, todas las decisiones políticas que se están adoptando en la Unión Europea de repente cobran sentido. ¿Cómo puede ser que prohibamos producir vehículos de combustión interna cuando somos líderes mundiales en la producción de vehículos de combustión interna? Nadie se lo explicaría, salvo que adoptes esa perspectiva de empobrecer al europeo y enriquecer y así sucesivamente. Sí, lo que está diciendo José María se resume en dos planteamientos que son complementarios. Uno, las élites contra el pueblo, que esto claramente es lo que está ocurriendo en la Unión Europea, es decir, los que toman las decisiones lo que quieren es mantenerse encima, arriba, y no les importa si nos empobrecemos relativamente nosotros, sea en abstracto o sea en relación con terceros. Y lo segundo, que tiene mucha relación con esto que acabo de deciros, es que el fracaso de las Naciones Unidas a lo largo de más de 6 décadas de intentos de transferir recursos financieros, de transferencias de recursos financieros gigantescos. Bueno, hay un dato, ¿no? Tú tienes ese número. Claro, lo iba a decir ahora, pero bien, ya lo has dicho. Porque es importante. Sí. A ver, pues ahora cambio el enfoque. En 1960 se creó el primer decenio para el desarrollo dentro de Naciones Unidas, 60-70. El segundo fue 70-80. ¿Por qué hubo un segundo? Porque el primero no consiguió gran cosa, a pesar de que había gigantescas transferencias de recursos financieros.
entre los países categoría 1, como se llaman oficialmente, versus categoría 2, porque llamarlos ricos y pobres es ofensivo, aunque sea real. Entonces, 60-70, 70-80, 80-90, 90-2000, 4 décadas. Y luego, los 15 años de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Vale. Y en el año 16 escribo otro libro, que no ha salido aquí el título, pero que tanto da, y digo, a ver cuánto ha alcanzado la transferencia de renta entre los países ricos y los países pobres, es decir, de los unos a los otros. Pues ha sido de 100 millones de dólares. Lo digo así, porque si digo 100 billones de dólares, alguien puede pensar que yo estoy traduciendo billions. Pues no, estoy traduciendo trillions. Es decir, y después de todo ese tiempo, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido incrementar sustancialmente la renta de los países pobres, considerando que la mayoría de ellos están en África negra y que muchos de ellos alcanzaron su independencia en la década de los 50, 60 del siglo pasado. Respuesta, no. Es un fracaso en toda la línea. Pero ese dinero se ha quedado en algún sitio por el camino, evidentemente. Por eso siempre traigo a colación la frase de un economista húngaro que se llamaba Peter Bauer, que trabajó en la Gran Bretaña, y que dijo, esto, es decir, la ayuda oficial al desarrollo, es el dinero que los pobres de los países ricos envían a los ricos de los países pobres, que es una frase que difícilmente se olvida, no ya por la precisión y justeza, sino porque realmente es impactante. ¿Ese dinero a dónde ha ido? Bueno, pues ha ido a varios sitios. No voy a contaros ahora el libro porque no se trata de eso, pero evidentemente no ha mejorado la condición de los países pobres. Así que, y si ahora hacemos descender la riqueza de los ricos, ¿no será que estamos igualando un poco más el panorama? Pues chico, eso se llama socialismo. Claramente. Y, José María, que digo por las dudas que pueda haber, tú como te bates el cobre todos los días, ¿no? con los partidos políticos, el Partido Popular, ¿qué postura tiene, ¿no? a tu juicio sobre la Agenda 2030? Bueno, es evidente que el Partido Popular apoya la Agenda 2030 a pies juntillas. Las intervenciones del Partido Popular, cada vez que tiene oportunidad en la Comisión de Transición Ecológica, o por Transición Ecológica es la Comisión de Energía, que nos entendamos todos, pero cada vez que tiene oportunidad de intervenir en ello, cada vez que se habla sobre el agro español, cada vez que hablamos, hacen afirmaciones explícitas en favor de la Agenda 2030. Y dicho esto, los acólitos de la Agenda 2030, que políticamente hablando son todos salvo Vox, los acólitos de la Agenda 2030 los hay de dos tipos. Por un lado, los convencidos malvados, que son parte de la Agenda 2030 y quieren acabar con Occidente y lanzar un nuevo sistema de dominación supranacional, entre los cuales encontramos a Teresa Rivera, exministra de Energía de España, o a Sara Agesin, actual ministra de Energía de España. Y luego hay una segunda categoría, que son personas que sin tener una capacidad crítica razonable, personas que sin hacer un análisis exegético de cuál es realmente el sentido de la Agenda 2030, simplemente la acogen porque es la tónica y la dirección política general. Donde va Vicente, donde va la gente. Ya está. Entonces, entre los unos y los otros, están ejecutando el plan con una perfección absoluta y con una exactitud total. Y están llevando, pues, en mi opinión, a España a la ruina. A España y a Europa. Una de las cifras que manejamos con muchísima frecuencia en el análisis del programa económico de Vox y demás, son las comparativas de la renta de Europa o de España con respecto a la renta per cápita de Estados Unidos. En el año 2004, la renta per cápita de España representaba el 75% de la renta per cápita de Estados Unidos. Es decir, estábamos un 25% por debajo de la renta per cápita en el año 2004. ¿De acuerdo? Ahora, la renta per cápita de España representa un 40% de la renta per cápita de Estados Unidos. Estamos un 60% por debajo. Es que la renta per cápita del estado más pobre de Estados Unidos, que yo creo que es, no sé si es Missouri o Mississippi, uno de los dos, es superior a la renta per cápita de Francia, de Italia o de España. El estado más pobre de Estados Unidos tiene una renta per cápita superior a la de Francia, a la de España y la de Italia. Pero el segundo estado más pobre de Estados Unidos, que es West Virginia, tiene una renta per cápita
superior a la de Alemania. Es que esa es la situación, o sea, 40 años de aplicación de Agenda 2030 en España de forma explícita o implícita. Ese ha sido el resultado. El empobrecimiento sistemático de los europeos. Bueno, además hay que añadir, ¿no?, que se podría entender, yo no compartiría los propósitos de la Agenda 2030, pero podría entenderlo un poco más si aquí fuésemos todos a una. Pero resulta que parece que Europa se ha lanzado de cabeza sin mirar si hay agua en la piscina. Pero claro, ¿dónde está China en todo esto? ¿Dónde está India? Estados Unidos pues sabe jugar muy bien a que sí pero no. Últimamente creo que parece más claramente que no. Con lo cual al final se queda como en un porcentaje muy pequeño de personas que impulsan esto, perdiendo competitividad pues a ritmo pues frenético, ¿no? No sé cómo lo veis. Sí, es que además en la Unión Europea sus dirigentes son verdaderos genízaros, es decir, es gente absolutamente enloquecida desde el punto de vista ideológico. Pero me ha gustado mucho que José María trajera a colación datos económicos. Mirad, hace algo menos de un mes Estados Unidos ha sacado su, digamos, agenda estratégica anual, ¿no? Y ha levantado mucha polvareda. Sobre todo porque en las páginas 32 y 33 hay una entre ambas páginas donde explican un poco cuál es la situación de Europa. Ellos dicen Europa y efectivamente no se puede superponer Europa a la Unión Europea, pero para ellos probablemente sea lo mismo, no diferencian, ¿no? Salvo que el Reino Unido de la Gran Bretaña sigue siendo Europa de aquella manera, pero no es la Unión Europea. Bueno, y hay un dato. Dicen, señores, ustedes están decayendo vertiginosamente por las políticas que están aplicando. Para que se hagan a la idea, en 1990, Europa, lo dicen así, constituía el 24% del Producto Interior Bruto de todo el mundo. Y en el año 2024 son ustedes el 14%. Si eso no es decaer, que venga Dios y lo vea, aunque esta última expresión no la han utilizado ellos, sino yo. Es decir, el decaimiento es evidente. Claro, esto ha molestado mucho aquí. Si se acuerdan, en el mes de marzo, el vicepresidente norteamericano J.D. Vance, en el seno de unas conferencias sobre seguridad europea, se dirigió a los asistentes en una conferencia en Múnich y les dijo a la cara lo que no querían oír. Es decir, señores, ustedes tienen miedo de su pueblo, ustedes no quieren seguir las indicaciones que les dice la gente. ¿Por qué quieren controlar a las poblaciones? ¿Por qué quieren acabar con los partidos cuyos principios se oponen a los rectores de la Unión Europea? Ustedes van camino del desastre. Bueno, aquello fue una reunión. Me la he leído varias veces porque me tocó hacer una intervención y recuerdo perfectamente que el organizador lloró. Un señor alemán de 60 y pico años allí llorando, diciendo, no puedo, esto es muy duro. Estamos hablando de gente que no tiene ninguna capacidad de gestionar los intereses, no ya los suyos personales o los de su país, sino los de la Unión Europea como un todo. Y entonces Estados Unidos, claro, ahora está regido por un señor que no es exactamente el que había en el periodo anterior. Es decir, el señor Biden o sus adláteres, porque el señor Biden tampoco estaba muy allá, tenía decisiones seguidistas respecto de Naciones Unidas. Ustedes saben probablemente que el señor Trump ha suspendido la financiación de 4 organismos de Naciones Unidas, simplemente porque se oponen frontalmente a los intereses de los Estados Unidos. Y como es así, no se ha parado en barras. Y esto normalmente lo digo al final de mis intervenciones cuando son unilaterales, pero lo puedo decir ahora. Pero si estos tíos no tienen media torta, bastaría con que dejáramos de financiarlos y el problema quedaba resuelto. En fin. Hablando de esa financiación, cada martes, o sea, mañana, el Consejo de Ministros en España aprueba las subvenciones que se conceden en cada momento, ¿no? Como todas ellas están encajadas dentro de alguno de los elementos de los presupuestos. Bueno, pues lo que se ve es sencillamente acojonante. O sea, cada martes se aprueban millones de euros que son un chorreo constante de cada semana, a las cuestiones más variopintas que os podáis imaginar. Y va desde pues eso, la Asociación de Jueces de Mozambique. España la financia. Sí, a alguien le sale una risilla, pero es que es verdad. Pero es que la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca, esta se me quedó, es una región de Colombia, habría que irse a ver quién está detrás. Decía eso de Peter Bauer, que me ha apuntado la frase que me encanta, dice, a los ricos de los países pobres
o a los ricos de los países ricos. O a los intermediarios que son las ONGs. Que las ONGs en muchos casos serán ávalos con Fiadelso. Quiero decirte que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Y España da cada año en subvenciones directas, no todas ellas son cooperación al desarrollo, seamos justos, ¿no? Pero en subvenciones directas da 42.000 millones de euros al año. Eso fue el año 24. 42.000 millones de euros. Entonces es que la cantidad de recovecos en los que se puede esconder el latrocinio al contribuyente es infinito. Y todo ello viene motivado por la Agenda 2030, pero también por el desarrollo de la Agenda 2030, que al final es un Estado, un supraestado controlador que decide qué debe hacer y qué no debe hacer el ciudadano, que decide cómo hacerlo o cómo no hacerlo. En ocasiones tiene normas preceptivas, es decir, una ley que dice si usted no hace eso se le sanciona, pero en otras cosas es una especie de 10 mandamientos que no tienen un código sancionador específico, pero que es simplemente una norma moral en la cual si tú no cumples, si tú no llevas el coche eco y vas con una furgoneta diésel, es evidente que el culpable del cambio climático eres tú. Siéntete mal, por favor, te mirarán por encima del hombro. Es un poco la sensación, ¿no? Cuando este ministro dijo que sin corbata, que el aire acondicionado hay que subirlo, oiga, si usted pone el aire acondicionado, si tu abuela pone el aire acondicionado muy fuerte, casi que lo tienes que hacer de tapadillo para que no se entere y tal, porque te sientes mal, porque hay una especie de sanción moral respecto a cuestiones que son evidentemente irrelevantes. Y son tan irrelevantes como que España ha destruido su industria del carbón. Yo esto lo he dicho en el pleno y me han ridiculizado diciendo quiere volver al carbón. Menudo imbécil. Bueno, España ha destruido su industria del carbón, esto es algo objetivo. Miles de personas han perdido su puesto de trabajo debido al carbón. No hablemos ya de la extracción del carbón, pero pensemos también en las centrales térmicas de carbón que funcionaban en España. Miles de personas han perdido nucleares también. Zonas económicas. Las nucleares vienen después, pero es que esto del carbón es especialmente llamativo. Zonas económicas en España que han perdido su función económica. Pensad en La Robla, en León, en Lada, en Asturias, las cuencas mineras, vivían de centrales térmicas. Esto se ha acabado. Vale, pues el mundo ayer quemó más carbón que nunca en su historia. Pero menos que mañana. Pero menos que mañana. Nunca jamás en la historia del ser humano se había quemado tanto carbón. Entonces nosotros nos desmantelamos enteros. Nuestros trabajadores se van a la calle. Nuestros sectores industriales desaparecen. El sector agro, también lo hemos hablado, fuera. Y sin embargo en el mundo nada cambia. De hecho, al contrario. Cada día funciona a mayor velocidad aquello que utilizan como argumento precisamente para nuestra destrucción. Está muy bien eso del carbón, lo ha traído a colación, en realidad aparece en la Agenda 2030, a ver, no específicamente como tal carbón, pero sí habla de los hidrocarburos que no deben de ser quemados porque emiten dióxido de carbono, CO2, a la atmósfera y como todo el mundo sabe, ¿verdad?, el CO2 es el responsable del calentamiento de la atmósfera terrestre, lo cual es una absoluta falsedad que es perfectamente demostrable. Y yo me he dedicado a eso durante mucho tiempo y uno de esos libros que ha mencionado antes José María va por ahí, pero llama enormemente la atención que el carbón, que ha sido el origen del crecimiento de las economías y de las sociedades occidentales desde el momento en que el vapor que se generaba quemando el carbón empezó a mover las máquinas que nos convirtió en dueños de la naturaleza, ese carbón que durante tantísimos años ha estado funcionando, ahora no debe de ser utilizado en Occidente, porque se supone que es el que produce más CO2 por unidad de energía que se produce cuando lo quemas, mucho más que cuando es gas natural o cuando es petróleo, que son los tres hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. Bueno, todo eso es falso. El CO2 no tiene ninguna relación, ninguna correlación y mucho menos ninguna causación con el calentamiento de la atmósfera, como saben todos los científicos. ¿Qué ocurre? Que solo lo dicen aquellos que ya están jubilados. Porque si lo dicen aquellos que están trabajando, se quedan sin las subvenciones, se quedan sin los programas, se quedan sin publicar y se van al infierno ellos y sus familias. Ese es el control indirecto que se realiza. Pero claro, es que en 2 puntos de la Agenda 2030 aparece el problema del calentamiento. Miren ustedes,
El cambio climático se ha producido desde que el mundo es mundo y se seguirá produciendo. Pero no tiene nada que ver con que se quemen hidrocarburos. Ah, pero es que cada vez se queman más hidrocarburos. Claro, porque en la República Popular China, en la India, en Indonesia, en Brasil también, por supuesto, y en todos aquellos países grandes con muchos habitantes cuyo nivel de renta es bajo todavía, la forma de alcanzar los estándares occidentales es utilizando la misma energía que ha utilizado Occidente. Y entonces uno le pregunta en las reuniones anuales que acaban de terminar la última, la conferencia de las partes, le preguntan a los indios, a Narendra Modi, que es el presidente, y primer ministro, y le dicen, oiga, ¿usted por qué quema tanto carbón? Dice, porque soy pobre. Y además voy a seguir quemándolo todo lo que me dé la gana porque quiero ser rico. Y usted no me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer porque yo soy el responsable ante mi país de la riqueza de los ciudadanos. Y lo que dice usted a mí me parece una paparrucha irrisoria. Y se da la vuelta y se marcha. Y entonces el de Naciones Unidas se queda un poco lívido, sonríe para la foto, se vuelve a ir. Y entonces se observa cómo la mitad del mundo quema cada día más carbón. Entre otras cosas, porque es el producto mejor repartido del mundo. Es decir, carbón hay prácticamente en todas partes. Y ya termino con una gracieta. Incluso en Alemania, que se supone que los verdes en Alemania han estado hasta hace 4 días en el gobierno diciendo que, por supuesto, aquí no se va a quemar carbón, cuando lo que se está quemando es el peor carbón del mundo, que es el lignito, que es una porquería que emite a la atmósfera efluentes constantes porque es tan malo que lo que hacen es emitir porquería, además de CO2. Es que hemos cerrado los nucleares y nos hemos quedado sin el gas de Rusia. Es que sois idiotas. Y el problema reside en que los líderes occidentales están siendo acusados de idiocia cuando lo que hay detrás es un intento deliberado de destruir las sociedades occidentales en las que viven. Porque, por si no lo recuerdan, incluso en la Unión Soviética las élites vivían extraordinariamente mientras el pueblo iba lampando intentando encontrar algo que comer. Lo digo porque lo he visto, no por otra cosa. Fórmate con los mejores. Entra en campusvirtual.isep.es y descubre nuestros cursos online. No sé si percibís una especie como de sumisión al modelo chino, ¿no? En todo esto. Es decir, nos encanta China, ¿no? Yo lo que sí he visto es en todos los textos que he podido leer y estudiar, no hay ninguna crítica a China, ni de su falta de libertades, ni de, en fin, tan flagrantes, ¿no? Por otro lado. Y lo que sí que hay es una constante, ¿no? Pues, crítica a la sociedad occidental, ¿no? Intentando generar mucha culpa. Somos responsables de todo lo que se generan las desigualdades, de la pobreza que existe, del cambio climático, o sea, todo, pero por las decisiones, digamos, económicas, ¿no? No sé si lo veis igual. Ya que me has mirado, perdón, porque me toca. No te preocupes, José, ahora me callo. Vamos a ver, estamos hablando de Naciones Unidas, claro, no lo hemos dicho hasta ahora. ¿Naciones Unidas para qué se creó? Pues se creó en octubre del año 45 para mantener la paz en el mundo. Porque acababa de tener lugar una guerra mundial monstruosa donde hubo más de 55 millones de muertos y esto no podía volver a ocurrir. Argumento que utilizó el presidente Woodrow Wilson cuando se creó la Sociedad de Naciones unos pocos años antes, que hizo un ridículo espantoso y que desapareció. No explico el ridículo espantoso porque nos llevaría a otro lugar. Vale, luego Naciones Unidas tiene un solo objetivo, conservar la paz en el mundo. 75 guerras después, en el momento en que nos encontramos, Naciones Unidas no ha resuelto ni una sola, no ha impedido ni una sola y no ha conseguido la paz en ni una sola. Y entonces han decidido que tenían que hacer alguna otra cosa y se pusieron a hacer transferencias de renta que ya les he contado. Y ahora se dedican a hacer cosas varias porque esto es muy rentable. Estoy hablando de centenares de miles de personas que viven a un nivel muy por encima de los países del nivel medio internacional. Y ahora lo traigo a colación. Miren ustedes, han fracasado en la década de los 60, de los 70, de los 80, me voy a poner un poco teatral, de los 90, los 15 años que hay entre el 2000 y el 2015 y van a fracasar en esto. ¿Es que son idiotas? ¿Cómo pueden fracasar sistemáticamente? Y la respuesta es, no, la idea es que fracase. ¿Y saben por qué? Porque si consiguieran los objetivos que buscan, tendrían que disolverse y el chollo se habría terminado. Conclusión, fracasaremos. No sé si quieres añadir algo, José María. Sí, es que en relación con eso subrayo la cuestión que antes, o sea, nadie en Naciones Unidas
va a decir hemos fracasado. La conclusión es que no hemos aplicado los principios con la fuerza y con el rigor suficiente como para tener éxito. Entonces hay que donar más, hay que transferir más, hay que colaborar más, hay que regular más, hay que legislar más. Las Naciones Unidas ya tienen grupos de trabajo en ordenación legislativa, que son básicamente leyes modelo, que luego transfieren a los estados para que ellos las adopten como propias, de tal forma que haya una dirección, un dirigismo hacia la unificación, homogeneización legislativa de todos los países miembros de las Naciones Unidas. Y esto lo hablo, por ejemplo, en mi sector de trabajo, en arbitraje. Las Naciones Unidas tienen la parte esta que llaman UNCITRAL, que es la parte que se dedica a la regulación, y hay un código UNCITRAL, hay una ley modelo de arbitraje que han adoptado el 90% de los países del mundo, y es cierto que en cuestiones puntuales, y hablo en este caso del arbitraje, es eficaz, porque tú te encuentras, pero ¿tiene sentido que exista una ley modelo idéntica en todos los países respecto a vivienda, respecto a acceso a la asistencia sanitaria, respecto a el sistema de cotización o de tributación por el impuesto del valor añadido? No lo hay, pero es a lo que vamos. Cada vez más los países tienen un sistema fiscal idéntico. Los países bajo el dominio de la ONU y de la Agenda 2030, un sistema fiscal que básicamente extrae por renta, extrae por consumo, extrae por acumulación del patrimonio, extrae por ahorro, extrae por cotizaciones a través de la empresa, extrae por los derechos reales de propiedad, extrae incluso por los alquileres. Ya en prácticamente todos los países de Europa existen agencias estatales o autonómicas del alquiler en las cuales tú debes depositar los importes que sean consignados como fianzas y demás. O sea, al final es un sistema hiper confiscatorio que básicamente busca gravar cada uno de los euros de los conciudadanos. Y oye, esto da que pensar, porque esto ha funcionado muy bien durante muchísimo tiempo, pero parece que ya empieza a haber contestación, por fin. Pensad que en la Edad Media el diezmo generaba revueltas. El diezmo era el 10%, que era el impuesto que había que pagar a la Iglesia, el diezmo, un 10%. Hoy en día yo creo que todos firmaríamos un tipo impositivo del 10%. Es que ni los impuestos más ridículos tienen un 10%. El impuesto de hidrocarburos es un 7%. No, incluso la presión fiscal, que fue de un 10 o de un 20, yo firmaba un 30, incluso un 40. Puedo seguir, ¿eh? Porque estamos en un 60. No me he olvidado de China, porque lo has comentado antes y es absolutamente relevante. ¿Qué tiene que ver la República Popular China en todo esto? Pues mire, vamos al ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, si les parece bien. Ese es uno de los organismos que ha dejado de financiar los Estados Unidos, como consecuencia de la cobertura indecente que el organismo dio a la expansión de un virus que estaba siendo genéticamente modificado para que alcanzara ganancia de función en unos laboratorios con un origen especial, porque eran colaboratorios entre Estados Unidos y la República Popular China que había en la ciudad de Wuhan. No estamos hablando de que un murciélago se infectó de un virus. Resulta que un pangolín, que mientras el murciélago iba aquí y el pangolín aquí abajo, se comió al murciélago, supongo se le habría muerto, y luego hubo un señor que compró en el mercado un pangolín y ese pangolín lo asó, se lo comió, y el virus le entró después de asarlo, no vayan a pensar que era un virus muy resistente. Y entonces la OMS estuvo diciendo durante años que esto era así. Caray, ¿y quién estaba al frente? Estaba y está al frente de la Organización Mundial de la Salud. Pues un señor etíope del Partido Comunista Etíope que le tiene un gran cariño al señor responsable del Partido Comunista Chino hasta el punto de genuflexarse ante él. Es decir, se pone de rodillas. Lo digo porque aparece en las fotos. Ese señor se llama Tedros Adhanom Ghebreyesus y ha sido puesto ahí por la República Popular China, que coloca muy bien a sus peones al objeto de intervenir en el concierto internacional y que le iba muy bien con la administración demócrata y que le va bastante peor con la actual.
Ustedes me dirán, pequeño inciso, pero es que Trump ha llegado a un acuerdo con los chinos en la reunión que tuvieron reciente en Corea. Digo, sí, porque el tema de las tierras raras es realmente por donde tienen cogidos los chinos a todo el mundo y en concreto a los Estados Unidos. Lo de las tierras raras, ya saben ustedes que las tierras raras están en todas partes y no son tan raras, son escasas simplemente. Y aquí el problema está en su tratamiento para obtener los materiales necesarios para que la tecnología avanzada siga funcionando. Estados Unidos está muy atrasado en este sentido y Trump lo que ha hecho ha sido levantar temporalmente los aranceles que tenía previsto aplicar a la República Popular China mientras consigue desarrollar su propia industria de tratamiento, cosa que le va a costar un año aproximadamente, es decir, lleva ahora 11 meses, sí, el día 20 llevará 11 meses. Bueno, pues cuando lleve 23 meses, probablemente los norteamericanos ya tienen cierta capacidad para gestionar sus propias necesidades de tierras raras. Y vamos a ver aranceles otra vez de 3 dígitos, porque eso se lo tengo que decir y ustedes lo saben, y si no lo saben yo se lo explico. Un arancel del 200% a las exportaciones chinas de vehículos automóviles a la Unión Europea y a los Estados Unidos termina con la República Popular China. No con la industria del automóvil, estoy hablando con todo el país. Se monta la mundial. Y no lo hacen porque las represalias que puede utilizar China son muy fuertes. Es decir, estoy proponiendo como especialista en el área una guerra comercial en toda regla contra un país que no ha respetado ni una sola de las normas de la Organización Mundial de Comercio, otro organismo de Naciones Unidas, desde que entró, gracias a que el señor Clinton estaba especialmente interesado en que en que la República Popular China se integrara en el comercio internacional como un socio fiable más. No ha cumplido ni una norma desde entonces. Bueno, a lo que voy. ¿Cómo funciona Naciones Unidas? Ustedes saben que hay secretario general o secretaría general, asamblea general, donde están los 193 países que hay ahora en Naciones Unidas. Les recuerdo que eran 55 cuando se creó Naciones Unidas, es decir, una asimetría tremenda, y donde se vota. Es decir, ustedes saben que el voto de Samoa tiene el mismo valor que el voto de Alemania, o el voto de Vanuatu, el mismo que el de la República Popular China. Y se vota. ¿Cómo se condiciona el voto? Bueno, no voy a decir nada más porque yo no sé lo que diga ahora dónde va a llegar, pero es evidente que sé cómo lo hacía la Unión Soviética porque me lo contaron ellos. Bueno, pues ahora lo estarán haciendo los chinos exactamente igual. Es decir, si usted tiene muchas necesidades, ofrezco mi voto al mejor postor, y ya no digo más. Y luego está el Consejo de Seguridad, donde hay 15 países, de los cuales 5 son fijos y 10 rotan cada 2 años. Esos 5 fijos tienen derecho de veto. Es el origen del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania y Japón pierden, y por supuesto que no aparecen en el Consejo de Seguridad porque han perdido. Aparecen los ganadores, que eran la Unión Soviética, los Estados Unidos, la República de China, no la República Popular, que se crea en 1949 y Naciones Unidas en el 45, ya ven por qué, y luego el Reino Unido y Francia. Cuando uno de ellos no quiere que algo que se ha votado en la Asamblea General salga adelante, simplemente ejerce su derecho de veto y ahí se acabó. Naciones Unidas ya no es más operativa. Bueno, pues uno de ellos es la República Popular China, que no me canso de decirlo, que intenta controlar la totalidad de la economía mundial a través de los diversos mecanismos que ustedes están cansados de oír, que si la ruta de la seda, que si los vehículos no sé cuánto, que si la extracción de productos básicos en África, que ahora vamos a Nicaragua. ¿Por qué? Porque intentan controlar la totalidad de los inputs de los elementos básicos de producción que ellos no tienen en su país, para poder dominar al mundo entero con su ideología comunista. Lo mismo que pretendió la Unión Soviética, pero que estúpidamente intentaron sustituir al mercado por las decisiones de los burócratas y se hundieron en la miseria. Los chinos son mucho más listos y han dicho, desde Deng Xiaoping, vamos a utilizar la mecánica de Occidente, pero vamos a seguir controlando con el Partido Comunista. Y con esa base quieren controlar a todo el mundo. Pero va a ser que no. Y esto que dice José Ramón, que es totalmente cierto, y que si lo pensáis un poco tiene muchísima lógica, está avalado por muchísima literatura científica que ya está haciendo unas críticas absolutamente favorables de regímenes dudosamente democráticos para nuestros estándares, como serían China, India o Indonesia. Y que cogen y dicen abiertamente, estos 3 países han logrado garantizar unos niveles de bienestar crecientes de forma sistemática para sus ciudadanos, mientras que Occidente
está haciendo todo lo contrario. Por lo tanto, el sistema político de estos tres países, al fin y a la postre, es más deseable que el régimen político de Occidente. Y esto ya se está escribiendo. Esto ya hay autores reconocidos internacionalmente que enseñan ciencias políticas en Harvard o en Yale o en cualquier universidad supuestamente top mundial, que lo dicen de forma explícita. El último libro, uno que es, yo creo es del año 2015, 2016, de un autor de Singapur, que lo dice de forma abierta. Singapur lo mismo, un país que no es una democracia con nuestros estándares. Y para ellos empiezan a avalar al régimen chino, al régimen indio o al sistema indonesio. Y se está produciendo también un giro político, geopolítico a nivel mundial, en el cual se está descargando la fuerza de Naciones Unidas, constituyéndose, por otro lado, una organización de países coordinado por China y cuya última expresión de fuerza la vimos en el aniversario de la independencia, ¿no?, del fin de la guerra en China o de la Segunda Guerra Mundial que organizaron los chinos, en el cual se produjo un desfile en el que estaba Deng Xiaoping presidiendo a todos los países de lo que ahora llamaríamos el eje del mal, pero que ahí estaban. Y eso se está organizando. Y esa amenaza a nivel geopolítico mundial existe. Y mientras que nosotros estamos con esto, y a por uvas, el resto del mundo se está organizando. Y nos están comiendo la tostada. De todas maneras, estamos hablando muy en genérico de un libro que refleja unos hechos muy concretos, porque son 17 objetivos. Y a lo mejor ustedes han leído el resumencín de los 17 objetivos. Acabar con la pobreza. Acabar con el hambre en el mundo. Claro, cuando a ti te plantean eso, dices, hombre, claro, a mí me gustaría acabar con la pobreza. Así en abstracto queda muy bien. Y el hambre en el mundo, pero hombre, ¿cómo voy a decir yo que no quiero que se acabe con el hambre en el mundo? Pues es evidente que tengo que querer. Es decir, eso está en la base de muchas de las aceptaciones ciegas que han realizado personas, organismos, instituciones y partidos a algo que cuando rascas y te lo pones a leer, que es lo que hemos hecho Felipe González Abadillo, te das cuenta de que ni siquiera son capaces de explicar la realidad. Y yo no sé si vas a preguntar un poquito al respecto, pero tiene maldita la gracia que no te expliquen que en realidad lo que ellos dicen cuando, objetivo número 1, quieren acabar con la pobreza, luego lees y dices, bueno, acabar con la pobreza extrema. Y dices, bueno, vamos a ver qué es la pobreza extrema. Recuerden aquello del dólar día que se resolvió a través de la aplicación de la economía de mercado y no de las decisiones de Naciones Unidas en los objetivos de desarrollo del milenio. Bien, ¿qué es la pobreza extrema? Pues no lo definen. Claro, así no se pueden equivocar. Acabar con la pobreza extrema y no decir qué es o qué puede haber estado siendo y puede seguir siendo por aquello de la inflación, no. Lo que dicen es acabar con la pobreza extrema. Y entonces, claro, lo primero que explico, porque ese tema me ha tocado a mí, ese objetivo. Y digo, vamos a ver, la pobreza es una escala móvil. Pobre es el que está en la parte de abajo de la escala de disposición de recursos. Normalmente lo dividimos en 10 deciles. Es decir, el máximo, el que más tiene, es el más rico. Y el mínimo, que es el que menos tiene, es el más pobre. Ya, ahora imaginen que multiplicamos por 10 la renta de todos los países y de todas las distribuciones. ¿Saben qué? Que seguirá habiendo extrema pobreza, eso sí, con 10 veces más de recursos. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de estructura, de distribución, es una escala, es algo absurdo. Si tú no dices cuánto es la pobreza extrema, no puedes ponerte serio y decir vamos a acabar con ella, porque no puedes técnicamente acabar. Y ya terminó el segundo, acabemos con el hambre del mundo. Pero si ellos mismos saben que se está produciendo alimentos para 10.000 millones de personas y somos 8.000 millones, ¿qué pasa? Pues no, hay que incrementar la productividad, generar facilidades para los países del tercer mundo para que sean ellos los que produzcan y exporten, facilitar la transferencia de recursos para que tengan capitalización suficiente, utilizar nuevas técnicas para lo cual nosotros financiaremos el conocimiento de sus nuevas técnicas. Oiga, que esto es un problema de distribución, no de producción. Y a veces dices, pero ¿cómo es posible que no hayan visto la diferencia? Pero claro que la han visto. Si en las Naciones Unidas el más tonto hace relojes, lo que pasa es que hay que ser consciente de eso. Es decir, no quieren. Y como no quieren, el problema de la distribución de los alimentos es porque en muchos países del mundo las élites extractivas, que es un término muy bueno porque no parece insultante, pero es tremebundo,
Se están quedando con todos los recursos y les importa, parezco Fraga Iribarne. Y ustedes a lo mejor se acuerdan de don Manuel Fraga Iribarne, hay que ser un poco mayores, que a mí me dio clase. Y como se comía las palabras, a mí me pasa también. Bueno, y cierro el paréntesis. El caso es que lo importante aquí es cambiar las estructuras internas de los países pobres para generar instituciones que puedan hacer frente a la resolución de los problemas. Es decir, oiga, deje usted al país tranquilo, lleva usted 70 años transfiriendo recursos, el país está igual de hecho unos zorros, mire, lo deja en paz y que el país observe qué hicimos nosotros para salir de situaciones tremendas. Porque nosotros hemos salido de situaciones tremendas. La pobreza en España, como en los restantes países de Europa, en 1850 era generalizada. Por no hablar de 1939 en España, que ese es otro tema que también podemos comentar. Y resultó que cuando terminó ese periodo éramos los décimos en términos de Producto Interior Bruto, de producción industrial. ¿Por qué? Porque las instituciones funcionaban sin que Naciones Unidas dijera absolutamente nada, y estoy hablando de 1975. Conclusión, cuando uno se lee el libro, se da cuenta de que no se creen en absoluto lo que están diciendo, bueno, pero que lo tienen que además, decir. No sé si tenéis la misma visión que yo lo veo muy claro. El texto de la Agenda 2030 es muy claro en cuanto a qué quiere hacer, pero no sé si intencionadamente o no, muy difuso, o por lo menos no dice nada concreto sobre cómo hacerlo. Y en lo único que es muy claro es, pero hace falta un montón de pasta. Eso sí lo claro. Pero claro, entonces, joder, pues parece unos objetivos que podría haber hecho yo. Sí, hay que acabar con la pobreza, hay que conseguir que todo el mundo tenga acceso a la educación de calidad y a garantizar unos resultados académicos. Joder, pues fenomenal. Pero claro, me parece como muy que deberían, no sé, aspirar a más, o sea, si quieren ser creíbles, ¿no? Lo que quiero decir. A ver, es cierto lo que dice, en cada una de las metas introducen el elemento financiador. Son 169 metas. Es extraordinariamente cansino y aburrido observar cómo en cada uno de los elementos de esos objetivos están diciendo, pero es que hace falta muchos recursos. De hecho, los recursos están cuantificados, no en la agenda, sino en estudios y análisis posteriores, y son 5 millones de millones al año. Además de los 100 millones de millones que ya les he contado, ahora es necesario esto. Y claro, dices, pero qué jeta tienen, ¿no? Bueno, pues esto no es nada, porque cuando uno llega al objetivo 17º, que es unir esfuerzos para conseguir la realización de los 16 anteriores, resulta que no se les cae de la boca la financiación. No se les cae en ningún momento. Es decir, todo el objetivo está diciendo, aquí está el cazo, me lo llenen. Y claro, terminas, porque es el último, y dices, pero qué cara más dura tiene esta buena gente. Entonces vamos a ver si realmente hay, lo repaso. ¿Algún objetivo cuantificado? Ni uno. No hay nada. Simplemente dadme dinero que yo haré buen uso. Como si nos tuviéramos que creer que la agencia tributaria con nuestro dinero va a hacer buen uso. No, hará el uso que quiera el Ministerio de Economía, que está en el Consejo de Ministros con el Ministerio de Hacienda, bajo un presidente del gobierno que hará el uso que le parezca conveniente, que ya estamos viendo cuál es el uso que hace. 40.000 millones al año de dinero que sale de nuestros impuestos, es decir, los pobres de los países ricos, y se va a los países pobres a través de ONGs, está mal puesto el nombre, son OGs, porque sus recursos proceden del gobierno, es decir, de los presupuestos generales del Estado. Y van a parar, en parte, a los países más necesitados. Pero estamos en el año 2025, prácticamente terminándolo, y estamos exactamente igual en cuanto a objetivos que cuando empezó los objetivos de desarrollo sostenible y que cuando empezó los objetivos de desarrollo del milenio. Felipe y yo hemos apostado a ver cómo se llaman los siguientes. Yo voto porque son objetivos de desarrollo resilientes. Porque no sé si se han dado cuenta, pero también se han inventado un lenguaje. Porque ustedes saben que el que denomina, domina. Qué bueno. Que eso, además, y aquí viene ya un poco una parte política, pensad que durante mucho tiempo hemos escuchado que no, porque un partido en España que repite mucho que ellos saben gestionar y que dicen que no, nosotros vamos a poner la economía. Bueno, pues si haces un análisis
de la recaudación a euros constantes de España, la recaudación tributaria no para de crecer sistemáticamente siempre. Hay periodos, de repente el COVID, ligero estancamiento. Estancamiento, la bajadilla, tal, nada. Crisis del 2007, ligero estancamiento. Pero rápidamente remonta. Es decir, sistemáticamente todos los partidos que han gobernado España han aplicado criterios socialistas a la economía de forma sistemática. Igual que la recaudación se incrementa, el gasto público también se incrementa, pero el endeudamiento también se incrementa. Siempre de forma sistemática. Entonces lo que Vox propone es un giro de 180 grados. Nosotros proponemos reducir el gasto público, proponemos reducir la recaudación tributaria y proponemos básicamente gastar solo en aquello que es estrictamente necesario. Todo lo demás, dejar de gastarlo. Y aquí viene la cuestión. Todos los que hayáis estado cerca de políticos de los partidos socialistas que han gobernado España de forma sistemática durante los últimos años, oiréis que os dicen no se puede. Tú llegas y dices, oye, vamos a recortar 50.000 millones de euros el gasto público al año. No, es imposible. Bueno, hombre, ¿habrá dónde quitar? No. No, eso es solo las pensiones y no lo puedes tocar. Es mentira. Siempre hay donde quitar grasa. Como os digo, subvenciones al año, 42.000 millones de euros. Financiación estatal a las comunidades autónomas. Cada año se transfiere a las comunidades autónomas 360.000 millones de euros. Y solo la mitad se dedican a sanidad, justicia, educación y dependencia, que podríamos decir que es lo esencial. La otra mitad se dedica a todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Nadie lo sabe. 180.000 millones de euros al año se dedican a variedades concedidos directamente a las comunidades autónomas. O sea, hay mucho de dónde tirar, mucho. Incluso a otros países, ¿no? También se financia. Bueno, además la parte de la cooperación, ayuda a la cooperación al desarrollo, pero hay otras partes de colaboración con terceros países que no está metida dentro de la ayuda a la cooperación al desarrollo. O sea, si el IDAE tiene un proyecto energético en Georgia por el cual recibe cierta retribución, ese proyecto no se considera ayuda al desarrollo. Ese proyecto puede ser simplemente una colaboración del IDAE. O sea, que hay distintos cajones en los cuales pueden estar metida la pasta, pero que al final hay mucho de donde recortar. Entonces, frente a esa tónica y ese discurso del no se puede, hay que cambiar y hay que volver al sí se puede, bien entendido. Sí se puede recortar. Sí se puede dejar de gastar en gilipolleces. Y sí se puede bajar los impuestos a los españoles. Muy bien. Vamos, yo coincido totalmente. En tu libro, además, creo que se repite, bueno, se llega a esa misma conclusión, llegáis a esa misma conclusión constantemente, ¿no? Y yo creo que es buen momento para decirlo, pues por lo que tú estabas comentando. Hay un modelo que es el que propone la ONU, ¿no? Y que es un modelo claramente socialista, y que además, claro, viendo un poco la historia, pues no es muy, digamos, no podemos ser muy optimistas de que vaya a funcionar al revés. Lo que va a generar es mucha pobreza. Y en tu libro constantemente repites pues cuál sería la solución, porque y aquí también quería entrar en esto. Vale, la Agenda 2030 no, pero ¿tenemos alguna propuesta para reducir la pobreza, para generar pues, oportunidades para todos, etc.? O sea, ¿proponemos algo? Entonces, bueno, ahí te la he servido en bandeja. En bandeja totalmente. Además, mi amigo Felipe González incluso insiste más que el yo. Bueno, Felipe González. El bueno, sí, no hay otro. El otro nunca diría esto. Ni entonces lo dijo, ni ahora lo diría, porque ahora parece que el hombre hizo una gestión absolutamente majestuosa, pero solo por comparación con el actual. No. ¿Qué es lo que se propone? Generar riqueza. ¿Cómo se genera la riqueza? Se genera a través de la economía de mercado y a través de la globalización. Es decir, tú generas riqueza liberando las fuerzas productivas, supervisando que funcionen de acuerdo con los requisitos legales
pocos y fáciles de aplicar. Perdón, porque hablando de los requisitos legales, igual es para todos. Porque lo que no vale es que tú tengas unos requisitos legales en Europa, pensemos en dominios, posiciones de dominio, normas sobre la competencia, y que te vengan a competir las empresas chinas para las que no aplica ninguna de estas normas. Claro, no, pero me estaba refiriendo a la teórica, es decir, pero si siempre hemos crecido gracias a la aplicación de los principios de la economía de mercado, que otros prefieren llamar capitalismo y que a mí me es indistinto. Hagamos eso, permitamos que los países que han crecido mucho menos o que incluso han decrecido puedan aplicar esas recetas. Es decir, eso es lo que estamos constantemente exponiendo Felipe y yo en los textos que hemos desarrollado sobre la base de los absolutamente espantosos textos originales, porque esto no se lo he dicho. Oiga, qué lenguaje. Miren, normalmente cuando uno escribe algo, intenta que los elementos que aparecen en el texto estén en línea, que no se contradigan entre sí. Parece que no ha habido un comité de redacción en Naciones Unidas. O bien que ha habido un comité de redacción por cada uno de los objetivos. Y entonces no se han puesto de acuerdo y al final te lo envían y dices, pero si esto es contradictorio, lo que dicen en el objetivo 7 no comulga con lo que dicen en el objetivo 14. ¿Cómo es esto posible? Y entonces lo lees 2 veces y dices, no, será la traducción que es mala. Y entonces te vas a los textos en inglés. Y también es contradictorio en los textos en inglés, con lo cual no es un problema de traducción, es un problema de elaboración. Es decir, estaban tan convencidos de que nadie iba a leer esa especie de bodrio que no les ha preocupado coordinarse. No hablo ya de la calidad del lenguaje, eso ya es otra cosa que tampoco se les puede exigir a burócratas de Naciones Unidas. Se debería, pero no se le puede exigir. Pero entonces dices, ¿y todo esto tan espantoso que lo único que es puro intervencionismo orientado al destrozo de las economías de mercado porque no se han fijado un poquito más? Porque, por cierto, tengo una sugerencia que hacer para algún partido concreto. Está muy bien esto de que un partido quiera dar un giro de 180 grados a este planteamiento. Hay otros partidos que dan giros de 360 grados. Y no digo más. Bueno, creo que hay que ir acabando. Yo sí os quería invitar a que, si tenéis un poco más de curiosidad, porque además esto es muy revelador, vayáis al INE, ¿no? A la página web del INE, y veáis los distintos indicadores de desarrollo sostenible. Lo que viene a ser, pues son gráficos donde tiene una serie histórica, bueno, en algún caso peor o mejor, pero bueno, desde el año 2000 hasta ahora, luego hay con más o menos, no están actualizados todos, etc. Pero sí que podéis ver como muchos de los indicadores que son interesantes o que persigue la Agenda 2030 no han variado nada, o sea, pese a toda la pasta que se ha puesto, no varían nada. En algún caso mejora algo, pero son, por ejemplo, yo destaco el número de etiquetas ecológicas, ¿no?, de las empresas, por ese tipo de cosas, muchísimo. El número de abortos, por ejemplo, también ha subido mucho. Es menos CO2, cada aborto que se produce es menos CO2 emitido a la atmósfera, claro. Sí, o sea, es verdad. Para ellos es maravilloso. Su punto conmigo, perdón, no es el aborto se llama salud sexual y reproductiva. Y todos recordarán, por cierto, a un español que en una conferencia reciente dijo que España es líder en los derechos de salud reproductiva femeninos, pintándolo como un gran logro, refiriéndose evidentemente al aborto y pintándolo como un gran logro. Y tratando de blindarlo, ¿no?, como un derecho fundamental que ya pues, es un poco el delirio. Entonces, bueno, nada, os invito a que lo veáis porque es bastante revelador. Y por no hablar de temas de delitos, violaciones, ocupaciones, bueno, pues en fin, o sea, que no invita al optimismo. Otro pequeño comentario, si no estabais... Alfonso, sí, dale, interrumpo un segundo. Ocupaciones. El año pasado se produjeron más denuncias por ocupación que viviendas públicas se entregaron. Pensad en todas las ocupaciones que no se habrán denunciado. Pensé que ibas a decir las viviendas públicas construidas, ¿no? No, prometían que eran cero, ¿no? Entregadas, las entregadas. Más denuncias por ocupación que viviendas públicas entregadas. Y por cierto, que la Agenda 2030 se aprueba en una de las sesiones de las Naciones Unidas anual, sí, en el año 2000. ¿Y quién gobernaba? Y otra en el 15. ¿Y quién gobernaba en España en el año 2000?
Partido Socialista. No. Sí, hombre. Azul, pero un partido socialista. No el Partido Socialista, pero un partido socialista. El PPOE, ¿no? PPOE. Bueno, y si no estábamos todos contentos con todo esto, se nos viene el Pacto para el Futuro, que es la Agenda 2045. Así que si te va bien con tu libro, pues ya tienes el para el siguiente. Tú me quieres mal. Realmente ha sido un esfuerzo, pero no porque hemos disfrutado mucho Felipe y yo. De hecho, hay una cierta malevolencia. En el caso de Felipe no, porque es un caballero, pero en el mío sí, porque disto de serlo. Y entonces me dedico a burlarme. Es decir, el textual, si lo compran el libro y lo leen, alguna sonrisilla. Estoy un poco con Alfonso Usía. Él prefería la sonrisa a la carcajada. Yo también. Es decir, no puedo evitar reírme de ellos, porque es que es tan zafio todo que le dice, mirad, porque no lo habéis mirado, mirad lo que dice aquí, pero hombre, por el amor de Dios, pero qué cosas hacéis. Y entonces, bueno, pues yo me lo he pasado muy bien, pero tanto como para leerme otros. Porque claro, hemos pasado de 7 objetivos a 17, de 18, perdón, antes he dicho, de 18 metas a 169, excuso decirles cómo va a ser el próximo. 38 objetivos y 2.400 metas, y eso ya... Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Lo dejamos aquí. Muchas gracias. Gracias. Nada. Fórmate con los mejores. Entra en campusvirtual.isep.es y descubre nuestros cursos online.